bosquejo siempre pongo el título. Siempre pongo el título. En este caso concreto, en el título de hoy, lo he catalogado, lo he puesto como El diablo no es ateo. El diablo no es ateo. Ese es el título del mensaje de hoy. El diablo no es ateo. Sabéis que antes de diciembre hemos estado durante varios domingos compartiendo acerca de la guerra espiritual y concretamente hablando acerca del diablo y los demonios. En el mes de diciembre no lo hicimos porque todo giraba en torno a la Navidad, y el primer domingo del mes no lo hice tampoco, fue un mensaje más bien para y el domingo pasado me pareció oportuno compartir sobre ese tema. Pero hoy voy a comenzar a retomar durante algunas semanas más este tema del diablo. Así que, si quieres, apúntate el título: El diablo no es ateo. El diablo no es ateo. En la última predicación sobre este tema, vimos que el diablo y los demonios acuden a la iglesia, van a la iglesia. El diablo y los demonios no se quedan en la puerta, sino que entran directamente a la iglesia, y vimos que utilizan a falsos apóstoles y a obreros fraudulentos para predicar sus doctrinas demoníacas. Y vimos que uno de los sitios en los que lo hace es en el púlpito. Y usa a personas, a falsos obreros, a falsos apóstoles, falsos predicadores, para que desde el púlpito propaguen las doctrinas demoníacas. Y vimos que no solamente ocurre en el púlpito, que también hay entre las iglesias, en los miembros de la iglesia, falsos hermanos que también enseñan doctrinas de demonio. Así que fijaros que eso fue lo último que estuvimos viendo, y como te he dicho, una de las cosas que encontramos en la Escritura y que es muy importante es que el diablo no es ateo ni es agnóstico. El diablo es creyente. Y déjame volver a decírtelo, muy creyente. El diablo y sus demonios creen mucho en Dios. Mira lo que dice en Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice el apóstol, dice Santiago: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Te lo repito: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo que está diciendo aquí Santiago está dentro de un contexto. Ese contexto que está hablando es de la fe. La fe. Hay veces que, sobre todo en la época de la Reforma, en la que había ciertos reformadores, concretamente Lutero, que no aceptaba este capítulo de Santiago porque decía que era una contradicción con la salvación por fe. Y aquí Santiago está hablando de que la fe se demuestra a través de las obras. Santiago no está diciendo en ningún momento que seamos salvos por la fe, por las obras. Él lo tiene muy claro y no deja pero durante muchos años había intérpretes de la Escritura, había eruditos que creían que había una confrontación teológica entre los escritos de Pablo y los escritos de Santiago, cuando en realidad, cuando tú estudias tranquilamente este texto, tú te puedes dar cuenta que no hay ninguna contradicción. Pablo está hablando naturalmente de la salvación por la fe, y Santiago está diciendo que como resultado de esa fe yo tengo obra. Si yo no hago obras, si yo no me porto bien, no hago el bien, no actúo correctamente con los demás, ¿qué clase de creyente soy si no ayudo a nadie? El resultado de la fe, el resultado de la conversión, el resultado de haber creído en Cristo es, por naturaleza, por definición, actuar a favor de los demás y hacer buena obra, que por cierto, como dice también la Escritura, Dios nos ha preparado de antemano. Por lo tanto, dentro de este contexto de la salvación y de la fe sin obra, aquí está diciendo Santiago, pues tú crees que Dios es uno. Aquellos que hacéis obra, aquellos que decís que tenéis la fe, muy bien. Tú crees que Dios es uno, bien hace. Y está diciendo, también los demonios creen. Aquellos que dicen que solamente la fe es suficiente, muy bien. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, fijaros que nos dice la Escritura que el diablo cree, que los demonios creen. Los demonios creen en plural, y fíjate, ante esa fe en la que ellos tienen,
dice que tiemblan. Déjame explicarte, déjame decirte que tú lo sabes también. Déjame que aquí no está hablando de una fe salvífica. Si fuese una fe salvífica, el diablo se salvaría. Si el diablo cree en Cristo, en la salvación, en la persona de Cristo, el diablo y sus demonios, todos aquellos que creían igual que nosotros se salvarían. Aquí no está hablando de una fe que salva, aquí está hablando de un credo. Es muy diferente tener un credo a tener una fe. Es muy diferente tener una fe en una cosa en la que no te va la vida y tener fe en algo en lo que sí te va la vida. Hay personas que creen y no son creyentes. Hay personas que creen que Dios está ahí, sin embargo no cuentan con Dios para nada. Hay personas que creen que Dios ha creado el mundo y sin embargo son personas que no tienen en cuenta a Dios en nada en su vida. El credo es una diferencia, y creer en la persona de Jesús. Yo puedo decir literalmente creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y decir lo creo, pero después esa fe es aquí. Esa fe es intelectual, esa fe es de un conocimiento que la mente me proporciona del hecho de que Dios existe, pero no cambia mi vida, no cambia mi corazón, no me regenera. Creo en Dios, pero no creo en su salvación, ni creo que Cristo sea Dios, ni creo que Cristo tenga un mensaje de redención para mí, para cambiarme la vida. Hay una fe de un credo, pero no hay una fe que cree que Jesús realmente es Dios y salva mi vida. Ellos quieren el credo. O sea, si tú le preguntas a los demonios, ¿tú crees? Todos los demonios te van a decir que sí, porque lo dice la palabra de Dios, pero realmente no tienen una fe que salva, una fe en Cristo Redentor que salva. ¿Por qué creen los demonios? ¿Por qué tienen ese credo? ¿Por qué creen los demonios en Jesús sin tener una fe que realmente salva? Porque ellos lo vieron. La palabra de Dios nos dice, y nos dice de una forma clara, que Dios lo creó todo. Dios creó el universo, Dios creó la vida, Dios creó todo lo que existe y todo lo que hace. También creó a los ángeles. Mirad lo que dice en Job, capítulo 38, versículo 4 al 7. Job, capítulo 38, versículo 4 al 7. Job 38, versículo 4 al 7 dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Fijaros que aquí nos está diciendo que Dios lo crea todo, fundaba la tierra, extendió sobre ella sus bases, puso su piedra angular y está diciendo cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando está hablando aquí de los hijos de Dios, está hablando de una expresión que tiene que ver también con los ángeles. El libro de Job nos dice al principio que un hijo de Dios se acercó al trono de Dios y le pidió permiso al Señor para atacar a la persona de Job. Esta expresión de los hijos de Dios no tiene que ver con nosotros en el sentido que hemos sido redimidos y somos hijos de Dios porque Dios es nuestro Padre. Aquí es una expresión que tiene que ver con la creación de los ángeles. En este momento, cuando se escribe esto, cuando Job está escribiendo esto, está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, de algo que pasó en la historia, de algo que pasó miles de años en un momento dado que nadie sabe. Dios crea el universo, Dios hace el universo, y una de las cosas que hace también es los ángeles. Y cuando Dios crea los ángeles, pues está viendo, los ángeles están viendo la creación. Es decir, ¿cómo no van a creer los demonios en la existencia de Dios cuando ellos fueron testigos? En primer lugar, testigos de su propia creación, ellos fueron creados por Dios, y en segundo lugar, testigos de la creación del universo. Es imposible que sean ateos, es imposible que no crean, es imposible que no piensen claramente que Dios existe, porque ellos mismos han estado en la presencia de Dios. Los ángeles han estado en la presencia de Dios. El demonio, el mismo diablo,
el querubín protector, el querubín de la mañana, el lucero del alba, estaba en la misma presencia de Dios. ¿Cómo no van a creer? Claro que creen, si lo han visto, lo han palpado. Han sido objeto de su creación. Dios los ha creado y ellos han visto cómo Dios ha ido creando, haciendo el mundo. Por lo tanto, claro que sí, que son en ese sentido de aceptar el credo, de aceptar a alguien que está ahí por encima de ellos. Claro que creen los demonios en el Señor y creen que ellos fueron y estuvieron ahí viendo la creación del mundo. Lo que pasa, hermanos y hermanas, lo que pasa es que la fe de los demonios es una fe que sabe quién es Dios, que tienen un credo, pero como he dicho antes, no tienen una fe que salva. Fijaros que dice que tiemblan. Es decir, ellos tiemblan a la palabra porque saben el poder que tiene la palabra, saben el poder, la influencia que tienen las Escrituras, y ellos tiemblan a la palabra. Nosotros tenemos paz, los creyentes, los hijos, los que hemos sido redimidos, los que hemos creído en Cristo, tenemos paz. Los demonios no, y tiemblan. Los demonios no tienen paz porque saben que en un momento dado el Señor y de hecho vemos muchos textos en la Escritura, vemos que el Señor tiene un encuentro con los demonios, y los demonios no tienen la paz que tú y yo podemos tener, la paz que produce la salvación, la paz que produce el estar en una relación sana con el Señor, la paz que produce el perdón de nuestros pecados, la paz que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros tenemos paz, los demonios no tienen paz. Nosotros sabemos a dónde vamos. Tú y yo, cuando llegue nuestro turno, pues sabemos a dónde vamos y sabemos que estaremos en la presencia de Dios. Los demonios también, por eso tiemblan. Los demonios también saben a dónde van, también. No podemos decir que los demonios no saben a dónde van, sí saben a dónde van. De hecho, algunos están en cárceles de oscuridad, están en el Tártaro. Ahí están en mazmorra, y otros están libres. Están dentro, están moviéndose en lo que conocemos como este mundo, ¿no? El príncipe de este mundo. Pero ellos saben cuál es su destino. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Lo que están intentando hacer es primero acabar con eso y prolongar su destino. Intentar dar un golpe de timón, un golpe de estado, algo que ocurra para que los planes de Dios se quiten, se acaben y cambien. Están intentando desde el principio matar a Jesús. Están intentando acabar con su pueblo, con Israel. Están intentando acabar con la iglesia. Están intentando acabar con la familia. Están intentando acabar con todo lo que es bíblico, con todo lo que es sano y con todo lo que viene de Dios. Ellos saben y están intentando por todas maneras intentar acabar con todo lo que Dios ha hecho. Porque entre otras cosas saben lo que les espera. Nosotros vamos al cielo. Nosotros estaremos en nuestro apartamento, en nuestra morada, que el Señor nos ha ido preparando, y estaremos en el cielo. Pero ellos saben que van al infierno. Ellos saben que van a estar separados de Dios por toda la eternidad, que es algo terrible, y saben su destino, y están luchando en contra de su destino. Están luchando en contra del veredicto del juez, de lo que el Señor les ha dicho. Por lo tanto, claro que tiemblan ante su palabra, porque su palabra es la que obra y actúa, y tiemblan también porque saben el destino que tienen. Por lo tanto, los demonios creen, y los demonios, déjenme decirte también esto, los demonios conocen perfectamente a Jesús. Los demonios conocen perfectamente a Jesús. Mira lo que dice en Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Si quiere puede pasar y se puede sentar, Estoy viendo que está ahí de pie, se puede sentar donde quiera. Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 34. Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 34, que dice así. Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 34 dice: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de descanso, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Fijaros, hermanos, que aquí nos está diciendo
que en Jesús entra en la sinagoga, aquí no está diciendo que hay un espíritu de demonio inmundo en una persona. Aquí no está diciendo que cuando reconoce a Jesús este espíritu inmundo, cuando reconoce a Jesús, él está diciendo, ¿qué tienes con nosotros? No le está diciendo el hombre, no le está diciendo la persona, le está diciendo el demonio que está en su cuerpo, le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Está hablando en plural. Posiblemente este hombre tenía más de un demonio en su interior. ¿Has venido para destruirnos? Y dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Es decir, los demonios conocen, no solamente creen, sino que conocen a Jesús. Y no solamente conocen a Jesús, sino conocen quién es Jesús. Y aquí la teología de los demonios es tremenda, porque lo que está diciendo es correcto. Yo te conozco, tú eres el Santo de Dios. Es decir, ellos están afirmando una verdad, están afirmando algo que es cierto. Jesús es santo. Jesús es santo y lo están diciendo de una forma palpable. Están después en otras cosas, pero aquí confundidos, equivocados totalmente, pero están diciendo una realidad, aunque ellos no lo pretendan, que es que Jesús realmente es el santo de Dios. Por lo tanto, fijaros que lo conocen y además saben uno de sus atributos preciosos: santidad. Jesús es el santo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 8, capítulo 8, versículos 28 y 29. Mateo, capítulo 8, versículos 28 y 29. Y dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Otra vez encontramos lo mismo. Otra vez encontramos que hay varios demonios. Otra vez encontramos que identifican a Jesús. Y otra vez encontramos una declaración teológica. Y esa declaración es, tú eres Hijo de Dios. Antes era, tú eres el santo, y aquí está diciendo, tú eres Hijo de Dios. Después está diciendo, has venido para atormentarnos, es decir, has venido para apartarnos, para echarnos de este hombre. Y están diciendo una verdad, porque lo has reconocido, saben quién es, tú eres Hijo de Dios. Así que fijaros lo que están diciendo, y lo identifican, lo conocen, saben quién es, saben que es el santo, y saben que es el Hijo de Dios. Es decir, cuando hablamos del Hijo de Dios, están reconociendo su divinidad, están reconociendo que Jesús es Dios, el creador y el hacedor también de todo. Y en Hechos, en el capítulo 19 de Hechos capítulo 19, es un texto muy interesante, versículo 13 al 15, dice, Hechos capítulo 19, versículo 13 al 15, dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, vosotros estáis pretendiendo que yo me vaya, estáis pretendiendo que yo deje a esta persona, estáis haciendo un exorcismo para que yo vaya y deje a este hombre, a esta persona. Había 7 hijos, fijaos, de un tal Esteban, que estaban haciendo esto. Y el espíritu malo, el demonio, dice, otra vez, a Jesús conozco, a Jesús conozco. Jesús, que es el santo, Jesús, que es el Hijo de Dios, a Jesús conozco. Esto es interesantísimo. Yo no os conozco a vosotros. ¿Qué estáis haciendo? No tenéis poder, tenéis autoridad. Yo conozco a Jesús. Y fijaros lo que está diciendo. Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Y ya te quedas un poco aquí porque tú dices, bueno, que conozcan a Jesús, lo entiendo, porque es el creador. Estuvo con ellos desde la creación. Siempre lo han conocido. Saben quién es, por eso intentan matarlo. Saben quién es Jesús, saben que es Dios, saben que es santo. Pero ¿cómo saben ellos quién es Pablo? ¿Cómo saben ellos el nombre de Pablo? ¿Cómo saben ellos lo que está haciendo Pablo? ¿Cómo saben ellos el ministerio de Pablo? ¿Tú has pensado alguna vez en tu vida, en algún momento de tu vida,
que los demonios te pueden conocer? ¿Tú has pensado alguna vez en tu vida que los demonios pueden saber quién eres? ¿Tú has pensado alguna vez en tu vida que los demonios pueden saber lo que estás haciendo en la obra de Dios? Honestamente, yo tengo que reconocer que yo no lo he pensado en mi vida. Yo he leído estos textos en muchas ocasiones, he leído cómo sabemos, porque la palabra de Dios nos lo enseña, que los demonios saben quién es Jesús, que los demonios creen en la existencia de Dios, pero que también conozcan mi nombre. Que también conozcan mi nombre, pues fijaros que aquí está diciendo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Y esto me hace pensar, ¿por qué los demonios conocían a Pablo? Posiblemente si Pablo se hubiese sentado en un banco y Pablo se hubiese llevado toda su vida sentado en un banco, haciendo el teorema de Pitágoras durante toda su vida, seguramente el diablo no se habría ocupado ni sabría quién es su nombre ni lo que hace. Pero Pablo no estaba sentado en un banco. Pablo no hacía diversas versiones de la tortilla española, con cebolla, sin cebolla, con chorizo, sin chorizo. Pablo era un hombre que estaba haciendo la obra de Dios. Pablo era un hombre que estaba predicando el Evangelio. Pablo era un hombre que transmitía luz en la oscuridad. Pablo era un hombre que compartía, que levantaba iglesias, que predicaba la palabra de Dios, que escribía lo que conocemos hoy como gran parte del Nuevo Testamento. Pablo era un hombre que Dios había apartado para su obra. Pablo no era un desconocido. Pablo no era uno de estos creyentes que nos sentamos en nuestra iglesia o nos sentamos en casa y no hacemos absolutamente nada. Ni nuestros vecinos saben que somos cristianos. Pablo no era una persona así. Pablo era una persona que donde quiera que iba llevaba la luz de Cristo. Que donde quiera que iba predicaba el Evangelio. Que donde quiera que iba la gente se convertía con él. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, que hacía milagros de Dios, milagros por Dios, pero el vehículo humano era él. No lo iba a conocer el diablo, no iba a conocer el diablo quién era. A Jesús, claro que lo conoce, pero es que a este hombre que el Señor ha llamado a su obra, también lo conozco. Sé quién es, sé lo que hace, sé el poder que tiene, sé la autoridad que tiene, sé que es mi enemigo. Sé que es mi enemigo. Y lo identifica y lo dice. Hermanos, cuando estamos en primera línea de batalla, cuando estamos en la guerra espiritual, cuando estamos haciendo las cosas para el Señor, no olvides nunca que el diablo, los demonios, pueden conocer tu nombre. No digo que sea así, pero pueden, y tampoco quiero que se cree una teología sobre esto, no es así tampoco, pero pueden llegar a conocer tu nombre. ¿Por qué? Porque estás implicado en la batalla. Porque estás implicado en la batalla, porque estás implicado en la obra de Dios. Porque no eres de los creyentes que no hacen absolutamente nada. Los creyentes que no hacen nada, el diablo ni los mira. ¿Para qué? Pero los creyentes que están movilizados, los creyentes que son guerreros, los creyentes que trabajan, los creyentes que sirven, el diablo sabe y va a intentar por todos los medios, que esas personas, esos creyentes caigan, sean derrotados, pequen, etcétera, etcétera, etcétera. Los demonios conocen y te pueden conocer muy bien. Y fijaros que una de las grandes preguntas que podemos hacernos nosotros en esta tarde es: si los demonios conocen a Dios y saben que Jesús es el Hijo de Dios y saben que es el Santo y vieron la creación y estuvieron en su presencia y no son creyentes en el sentido que salvan, la pregunta que debemos de hacernos nosotros es: ¿y yo conozco a Dios? ¿Y yo conozco al Trino Dios? ¿Yo conozco personalmente a Cristo? ¿Tengo una relación con Cristo? ¿Sé quién es Cristo? El apóstol Pablo decía: yo sé quién he creído. Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Había certeza, seguridad en ellos y en tantos hombres y mujeres que creen y tienen la certeza de su fe en Cristo. ¿Conoces a Cristo personalmente? ¿Conoces a Cristo? ¿Es una realidad Cristo en tu vida? ¿Te ha cambiado? ¿Te ha transformado? No me digas que conoces a Cristo y sigues viviendo como te da la gana. No me digas que conoces a Cristo y no has sido cambiado. No me digas que conoces a Cristo y sigues haciendo lo que cada día te parece y no obedeces y no tienes una relación y no te sometes a Cristo. No me digas que conoces a Cristo y le estás dando la espalda todos los días a lo que el Señor está haciendo y quiere hacer
en tu vida. ¿Conoces a Cristo? A veces podemos conocer mucho acerca de cierta doctrina, podemos conocer mucho acerca de alguna cosa relacionada con la iglesia, podemos conocer mucho acerca de algún episodio bíblico, de alguna cosa. Todos tenemos nuestras cosas, todos los que estamos aquí tenemos nuestros episodios que nos gustan más, nuestros personajes que nos gustan más, nuestros libros de la Biblia que nos gustan más, todos los que estamos aquí, nuestros textos, versículos que nos gustan más. ¿Significa eso que realmente yo conozco al Señor? Yo puedo conocer los 66 libros de la Biblia, yo puedo conocerlos de memoria, y eso significa que yo conozco a Dios, que yo conozco al Trino Dios. Preguntarle a los magos cuando llegaron allí y le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey? Preguntarle a los magos, y Herodes dijo, ¿quién lo sabe? Y se reunieron allí los escribas, los teólogos, los que conocían el Antiguo Testamento, se juntaron y le dijeron, en Belén, allí está Jesús, allí está el rey. Lo sabían, sabían dónde estaba Jesús, sabían dónde iba a nacer el rey, sabían el pueblecito donde iba a nacer, lo decía la Escritura, lo conocían perfectamente. Herodes supo también, a través de la información de esos teólogos, sabía también dónde iba a nacer. ¿Cambió sus vidas? No. ¿Fueron transformados? No. ¿Cambió la conducta de Herodes, que era un rey de lo más cruel que hubo? No. ¿Los escribas cambiaron? No. Y lo sabían. No basta solamente con decir creo en Dios. Ahí, cuando decimos creemos en Cristo, estamos diciendo creo en el sometimiento a Cristo, creo que Cristo es mi Rey, creo que Cristo es mi Señor, creo que Cristo es mi dueño, creo que Cristo me ha comprado, Cristo es mi Redentor, es mi Salvador, es mi justificador, Cristo es el todo y para todo. Cuando hablamos de una fe en Cristo, de un conocimiento de Cristo, es un conocimiento que transforma por completo nuestra vida, que nos cambia como un calcetín de la noche a la mañana. En segundos nos cambia el Señor Jesús, hace con nuestra vida una cosa completamente diferente a lo que estábamos antes. ¿Conoces a Cristo de verdad? ¿O conoces una liturgia? ¿O conoces una serie de costumbres? ¿O conoces una manera de hacer en la iglesia? ¿O conoces que mi familia viene a la iglesia? ¿O conoces una tradición? ¿Conoces a Cristo de verdad? ¿Sabes quién es Cristo en tu mente, en tu corazón, en tu alma? Eso es lo que debemos de pensar, lo que debemos de mirar en nuestro corazón, si realmente conocemos a Cristo escrituralmente, como la palabra de Dios nos enseña. Fijaos que los demonios no solamente creen en Dios, no solamente saben quién es Jesús, identifican a Jesús, sino que los demonios también conocen las Escrituras. Los demonios también conocen las Escrituras. ¿Cómo fue tentado Jesús? ¿Recordáis? Poniendo la televisión. Bueno, en aquella época no había televisión, ¿no? María Ángeles, no había. ¿Cómo fue tentado Jesús? Con las revistas de las celebridades, de los famosos. No, tampoco había revistas, ¿no? En aquel momento tampoco había revistas. ¿Cómo fue tentado Jesús? ¿Que alguien le pasó dinerito para que se corrompiera? No le pasaron dinerito a Jesús para que se corrompiera. ¿Cómo fue tentado Jesús? Por la Escritura, en la Escritura. El diablo no solamente tentó a Jesús por la Escritura, con lo cual se deduce otra cosa que es una verdad, y es que el diablo conoce la palabra. El diablo conoce la palabra. El diablo citó de memoria ciertos textos, mal enfocados, distorsionados, pero enfocó, para sus propósitos, enfocó ciertos textos. Para si tú fueses el Hijo de Dios, tú harías, y citó textos de la Escritura, 3 textos. El diablo conoce la palabra. El diablo, déjame decirte, el diablo cree en Dios, y ahora déjame decirte esto, el diablo es un buen teólogo. El diablo es un buen teólogo. Conoce, sabéis que teología significa estudiar el discurso. Una persona estudia el discurso de la palabra de Dios. Cuando todos nosotros digamos ser teólogo, a veces pensamos que los teólogos son los eruditos, los pastores, una persona que se lleva 7 años en un seminario. Todos los creyentes deberíamos de ser, en el mejor sentido de la palabra, teólogos, que conocemos el discurso de la palabra, conocemos a Dios. Y aquí encontramos que los demonios no solamente conocen la Escritura,
sino que además citan la Escritura. Y el diablo tuvo la capacidad, la poca cara, la sinvergonzonería, la frescura, la indignidad, no sé cómo llamarlo, de enfrentarse a Jesús, el autor de la palabra, y decirle: si tú dices eso, porque la palabra de Dios, y el Señor, ¿sabéis cómo Jesús respondió? También con la palabra, pero diciendo la palabra adecuadamente, haciéndolo correctamente, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Es decir, no nos encontramos, nuestro enemigo no es alguien que conozca solamente cierto conocimiento o filosofía, o la filosofía tomista, o la filosofía de Agustín, o el conocimiento de tal historia, o el pensamiento teológico de la Iglesia. El diablo conoce la palabra de Dios, conoce las Escrituras, conoce la palabra, y cita la palabra. El diablo, hermanos y hermanos, tergiversa la palabra de Dios. Lo tenemos muy claro también, no solamente con la tentación de Jesús, lo tenemos muy claro cuando él está allí en el huerto. Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, ¿no? Y ¡bum! Engañó a Adán y Eva, y ya sabemos después todo lo que ocurrió. Con que Dios pone la duda, pone la incertidumbre, y pone sabiendo lo que el Señor había dicho. Los demonios conocen las Escrituras. Y ¿sabéis una cosa, hermanos y hermanas? El diablo le tiene miedo, pavor a la palabra de Dios. Le tiene miedo a la palabra de Dios. Mirad lo que dice en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 15. Marcos capítulo 4, versículo 15. Dice así. Dice el versículo 14: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Jesús ha predicado una parábola, Jesús ha hablado de la parábola del sembrador, termina de decir la parábola, y los discípulos dicen: ¿nos quiere, por favor, dinos lo que significa esta parábola? Y Jesús empieza a explicarles lo que es esta parábola. Y Jesús les dice que una parte de lo que ha sembrado el sembrador cae en esta tierra, junto al camino, y se siembra la palabra. Pero después que oyen la palabra, fijaros que dice: cuando pasan 4 años viene el Satanás. No, cuando van creciendo viene Satanás. No, dice: después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué hay tanta gente que no se convierte? ¿Por qué decimos que España es un país con el corazón muy duro? ¿Por qué decimos que escuchamos, que predicamos, y sin embargo después las personas no conocen al Señor? Nosotros mismos los creyentes a veces tenemos una capacidad, somos tan tristes en ese sentido, nos creemos tan poco el poder de Dios, nos creemos tan poco que la palabra de Dios actúa y hace y toca el corazón de las personas. A veces los creyentes no creemos ni por asomo que la palabra de Dios tiene poder para hacer que la gente se convierta. El diablo sí. El diablo sí cree en la palabra de Dios. Nosotros a lo mejor no, tristemente, pero el diablo sí cree en la palabra de Dios. Y fijaros que nos está diciendo Jesús que se predica la palabra y cae en un corazón. Y ese caer, esa palabra lo tiene, la persona lo ha escuchado, pero enseguida, antes que la palabra haga arraigo, antes que la palabra penetre en esa persona, antes que la mente vaya cambiando, se vaya transformando, antes que el corazón se vaya poniendo tierno con la palabra de Dios, antes que esa persona realmente conozca quién es Dios a través de la palabra y sepa que lo que Dios ha hecho, antes de que la palabra firme, la palabra que salva, la palabra que cambie, se implante en nuestras vidas, antes que eso ocurra, viene el diablo, como dice aquí el texto, viene Satanás y quita la palabra. Porque sabe la importancia de la palabra, sabe la importancia de la Escritura, y sabe que la palabra de Dios puede cambiar profundamente el corazón de una persona. Lo sabe, es interesante, es curioso. A veces me da la impresión de que a veces el diablo cree más en la palabra que nosotros mismos. A veces me da la impresión de que el diablo es más creyente que nosotros mismos. Porque el momento en que él ve que la palabra se siembra,
viene para quitar esa posición. Cuanto más vaya penetrando la palabra, cuanto más se vaya incrustando la palabra en nuestra alma, más costoso le va a resultar al diablo apartarla, quitarla. A veces resulta que estás en un sitio, predicas el Evangelio, haces un llamamiento y tú ves a gente nerviosa, y tú ves que hay ciertas personas que se ponen nerviosos, y hay ciertas personas que a lo mejor se levantan y se van, o ciertas personas que están mirando al suelo, y tú ves una desazón, tú ves un nerviosismo, tú ves algo en esas personas como si se sintieran inquietos ante la palabra de Dios, como si se sintieran inquietos ante lo que Dios está haciendo. La palabra de Dios es la que cambia. Y el diablo cree y conoce a Dios, cree en Dios y conoce la palabra de Dios. Y una de las cosas que hace en el momento en que compartimos el Evangelio es que venir lo más rápido posible, él o alguno de los demonios, venir lo más rápido posible e intentar quitarle la palabra que se sembró en sus corazones. Intentar quitar la palabra. La pregunta, hermanos, en esta tarde, la pregunta es, ¿y tú? Antes te he preguntado cómo estás tú en tu conocimiento de Dios. Antes te he preguntado, ¿conoces al Señor? A Él, no una costumbre, no una doctrina de una iglesia, no una determinada manera de actuar, no un sistema teológico. ¿Conoces a Dios de verdad? ¿Conoces al Trino Dios de verdad? Y ahora te estoy preguntando, ¿conoces la palabra? ¿Conoces las Escrituras? Cada vez hay más creyentes analfabetos de la palabra. Cada vez hay más creyentes que no conocen las Escrituras. Cada vez hay más creyentes que no pasan un tiempo estudiando la palabra. Cada vez hay más creyentes que pasan tiempo haciendo otra cosa en vez de estar investigando, estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Cada vez hay más personas, más creyentes que les cuesta un mundo apartarse un ratito cada día para leer la palabra. Cada vez hay más creyentes que hacen así, hoy que toca, cada vez hay más personas así, no tienen una lectura sistemática, no apuntan, no memorizan las Escrituras, no pasan un tiempo haciéndole preguntas al texto, no se aplican el texto a sus propias vidas, no leen buenos libros cristianos que les edifiquen. Cada vez hay más creyentes, más personas en las iglesias que son analfabetos, que están en primaria o en preescolar o en la guardería, con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Conoces las Escrituras? ¿Pasas tiempo leyendo la palabra? ¿Pasas tiempo nutriéndote con la palabra? ¿Pasas tiempo disfrutando de la palabra? ¿Pasas tiempo diciendo, Señor, háblame? Háblame. Y que tu corazón realmente sea un corazón lleno de la palabra de Dios. Fijaros, hermanos, que el diablo no quiere que tú conozcas la palabra. Tenlo presente, tenlo presente. El diablo no quiere que tú conozcas la palabra. El diablo no quiere que la palabra esté en tu mente. No lo olvides. No quiere que esté en tu mente ni en tu corazón tampoco. No olvides tampoco que la palabra de Dios es la que cambia. Es la que cambia. Los hombres no cambian porque otro hombre le habla. Lo que cambia realmente, lo que cambia el corazón del ser humano es la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. No lo olvides nunca. Y cuando no entendemos, leemos la palabra, cuando no pasamos tiempo con la palabra, el diablo lo sabe y va a intentar que eso ocurra siempre. Y va a intentar quitarnos, apartarnos de la palabra de Dios. Te he dicho esta tarde que los demonios no son ateos. Te he dicho esta tarde que los demonios creen y conocen las Escrituras. Y déjame terminar con esto. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Que dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, se irán, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y
y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, estamos en un momento, en un texto muy complicado, muy difícil. Estamos en un texto que nos debe de hacer temblar. Estamos en un texto en el que Pablo está diciendo una cosa súper importante. Pablo está diciendo, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Jesús lo dijo también. Jesús lo dijo también, cuando recordáis, cuando estuvimos viendo en Mateo 24, vimos como una de las consecuencias de los últimos tiempos, de la señal del último tiempo, es que gran parte de la iglesia apostatará, se apartará. Cada vez hay más personas que vienen a la iglesia y cuando pasa un tiempo se apartan. Unos se apartan porque se ha peleado un franito, otros se apartan porque no les gusta el culto, otros se apartan porque las demandas de Dios son muy altas, otros se apartan porque las expectativas que tenían era otra cosa, otros se apartan porque querían ya hacer algo en la iglesia y no se les ha permitido, otros se apartan por carnalidad, por lo que sea. Normalmente, cuando la gente se aparta siempre tienen motivos. Motivos humanos, nunca de motivos divinos, porque la palabra de Dios nos enseña a estar firmes. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar en los caminos de Dios. Cuando una persona se convierte, te aseguro que una persona convertida no se va a apartar. Una persona que conoce a Cristo no va a apostatar, aunque hay momentos complicados, hay momentos difíciles, hay momentos muy tremendos en nuestra vida que nos dan ganas de coger el tren o el avión y decir, ahí me voy. Pero normalmente cuando una persona está cimentada en Cristo, cuando una persona ha creído en Cristo, por muchos vientos que vengan, por muchos huracanes que vengan, por muchas situaciones que no podamos entender, esa persona sigue adelante. Jesús nos dijo que en los últimos tiempos una de las señales que habrá es eso, la apostasía. Gente que está en la iglesia y que se apartan y se van. Y Pablo está diciendo exactamente lo mismo que su maestro. Pablo está diciendo que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Pues dice, escuchando a espíritus engañadores, a gente que engaña, a personas que engañan, a predicadores que engañan, a maestras que engañan, a escritores que engañan, a gente que están diciendo en la iglesia cosas que engañan, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Y tú dices, Señor, ya no solamente que el diablo no sepa quién eres, el diablo crea en ti, aunque no le sirva para nada. No solamente que el diablo sepa quién es Jesús y los atributos de Jesús. No solamente que el diablo sepa las escrituras y conozca las escrituras. Es que el diablo también nos dice el texto que tiene su propia doctrina. Su propia doctrina. Tú vas a la iglesia, a una librería, tú vas a la librería cristiana que hay aquí, en Sevilla, y tú le dices, hola, vengo a comprar una teología sistemática o un libro de doctrina. Y Manolo, el que está en la librería, te dice, toma, aquí está, doctrina cristiana, doctrina de la palabra de Dios, doctrina sistemática, aquí la tienes. Y tú dices, muy bien, ahora tú le preguntas, ¿y quiero un libro sobre la doctrina de los demonios? Y hace así, ¿cómo? Hay un libro de eso, ¿sí? Hay un libro. O sea, está estructurado, tiene sus partes, tiene su enseñanza. Y nos dice quién es el diablo, tal y tal, nos dice eso. ¿Hay un libro así? No lo hay. Tú no vas a una librería y tú no vas a comprarte nada. Es muy raro que alguien te pueda decir, yo tengo un libro sobre la doctrina de Dios. No. Pero la hay. La hay. Porque fíjate que está diciendo doctrinas de demonios. Es decir, el diablo tiene su doctrina. Los demonios tienen su doctrina. No solamente conocen la escritura y saben quién es Dios, sino que tienen su doctrina. ¿Por qué? Porque usa personas que son hipócritas, mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia, totalmente dura la conciencia, y están ahí pues enseñando todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y nos da dos ejemplos de esa doctrina. En otras partes de la Escritura nos dan más ejemplos, pero aquí nos da dos ejemplos de esa doctrina de los demonios. La primera tiene que ver con lo que dice el versículo 3, prohibirán casarse.
prohibirán cargado. Una de las cosas de las doctrinas teología, de la sistemática que tiene el diablo, es que prohibirán casarse. Capítulo 4, tal, vamos a desarrollar, prohibirán casarse por esto, por otro. Prohibirán casarse. Eso estaba hoy en día y siempre ha estado ahí. Prohibir casarse. Júntate. No te cases con fulanito. Vive el celibato. ¿Qué os voy a contar del celibato? ¿Qué os voy a contar de lo que hace la Iglesia Católica? ¿Qué os voy a contar de esa imposición para no casarte con nadie? Porque según así se sirve al Señor. De esa forma, cuando eso es algo que la palabra de Dios no enseña en ningún momento. Una cosa es que alguien voluntariamente elija y tenga el don de contención, esa persona diga, me quedo soltero, me quedo soltera para servir al Señor, como dice el apóstol Pablo. Y una persona que tenga esa capacidad y no necesite casarse y tenga y pueda servir al Señor a tiempo completo, perfecto, porque tendrá toda su vida, tendrá las 24 horas del día, no tendrá ningún tipo de problema con la familia, con los hijos, con la comida. Al revés, puede servir libre voluntariamente por un llamamiento de Dios, por una vocación de Dios, para su obra. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que no tenemos que casarnos, o lo contrario. No te cases, júntate, vas a ganar por aquí, porque si te casas, uno de los dos sueldos se va a perder, o sea, o Hacienda va a decir, no cásate, haz lo que quieras, y así aprovecha, sé libre, que después te fijas en alguien, pues fíjate, si no estás casado. El diablo no quiere casamientos. Esa es una de las doctrinas que prohibirán casarse. Y habrá en la iglesia gente. Hace 2 o 3 semanas recordáis que compartí una noticia que José la confirmó también, de un pastor que le decía a un hermano, deja a tu mujer, porque tu mujer no es espiritual, déjala. Es una barbaridad, dice este hombre. Eso es extralimitarse en lo que Dios pone. Tú no puedes decir a una persona, deja a tu mujer, pues eso es una barbaridad, o deja a tu marido. Pero los hay, con una falsa autoridad, que no viene de él, que no viene de Dios. Y aquí nos está diciendo que una de las cosas es prohibirán casarse. Si alguien te dice en algún momento, o yo mismo, te dice, no te cases, júntate. Mándame a flipar, porque no es correcto. Si alguien te dice que para servir al Señor tienes que estar soltero o soltera, mándalo a flipar. Otra cosa es que esa persona, delante de Dios, entienda que tiene que vivir soltero o soltera para servir. Eso es diferente. Eso es una obra de Dios. Y hay hermanos y hermanas que Dios usa en su soltería y están casados en el mejor sentido con el Señor y con su obra, están sirviendo al Señor. Pero es una vocación y es un don, no lo olvides, es un don que Dios también da para eso, no todo el mundo puede hacer eso. Cuando alguien te viene y te dice no te cases, porque te prohibirán casarte, eso es una doctrina del demonio. Y después dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Yo estoy aquí, en la iglesia, y un día viene Miguel, y Miguel viene con un termo, y Miguel viene aquí para sentarse para el ensayo, y le digo a Miguel, ¿ese termo qué es lo que es? Y me dice Miguel con toda, esto es café. Y yo le digo, ¡ah! ¡Café! ¡Eso es pecado! ¡Eso tiene cafeína! ¡Ah! ¡Pecado! Te va a poner nervioso, te va a dar intranquilidad. ¡Ah! ¡Echa fuera! Y cojo el termo y tiro el café. Y Miguel así. Si alguien viene y trae un pan blanco, bueno, un pan blanco de liga, te trae un pan de Alcalá y trae un pan blanco y tú dices, miras el pan y dices, ¡ah! Esto es pan blanco, esto no se puede comer. Tienes que comer pan integral, que es más sano. Tráete el pan y coge el pan y lo tira a la basura. ¡Pan integral! Vale, no te diga. Pan integral.
O si alguien viene y te dice, mira, te he comprado una botellita de Rioja. Y te dice, no puedes tomar una botellita de Rioja. Y tú dices, vale, pues compraré de Valdepeña. No, tampoco. Puedes tomar de Valdepeña. Pues no puedes comprar de sangre de toro. Tampoco puedes tomar sangre de toro. No puedes beber vino. No, es pecado, es pecado. Si tú te encuentras con personas que están diciéndote, no vistas así, no comas así, no actúes así, no hagas así, esas son doctrinas de demonios, porque te quitan la libertad, porque te quitan el gozo de Dios, y porque te mandan a una estructura y a un legalismo, y el legalismo mata. El legalismo, yo no estoy diciendo que alguien, por favor, a ver si alguien va a salir alguien y va a decir, gente lo ha dicho el pastor que podemos beber, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que cojamos el puntito, no estoy diciendo que tomemos cada día 20 tazas de café, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es cuidado con aquellos que nos enseñan, no te vistas así, no te vistas así. Que venga María Ángeles un día, que María Ángeles se cambie un día y en vez de venir con el pelo cobrizo como tiene, que un día venga con el pelo verde, que me lo puedo creer, que me lo puedo creer, conociéndola me lo puedo creer. Que venga un día con el pelo verde y uno de nosotros diga, ¡ah! María Ángeles con el pelo verde, pecado, pecado. Eso no puede ser. Un hijo de Dios tiene que ir así, el pelo negro, tiene que ir. Cuidado, porque ninguno de nosotros estamos libres para hacer eso, para meternos en la vida de los demás y decirle, haz esto. Para vivir a Cristo hace falta esto. Y son cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Costumbres humanas, tradiciones humanas. Cuidado si alguien viene y te dice, Susana, deja Miguel, que no te conviene. Susana, deja Miguel, que no te conviene. Pues dile, adiós, te queremos mucho, pero vete al envío. Si alguien viene y te dice, Pablo, no comas nocilla, pues tú ya evidentemente no voy a comer nocilla todos los días, claro. No me voy a comer 4 bocados de nocilla, eso está mal. Pero que yo de vez en cuando, me tome un poquito de nocilla, pues si alguien te viene y te dice eso, pues cuidado. Porque las doctrinas de demonio, después hay otras, estas son doctrinas de demonio, pues bueno. Pero hay predicadores, hay maestros, hay gente en la iglesia que te dicen que Cristo no es Dios. ¿Eso qué es lo que es? Hay predicadores, hay maestros, hay gente en la iglesia que te dicen que la palabra de Dios no es palabra de Dios. ¿Eso qué es lo que es? Hay gente que te dicen que la salvación no es por la fe. ¿Eso qué es lo que es? Ese tipo de cosas no es doctrinas de demonios. No es de doctrinas de demonios. Hermanos, en esta tarde he intentado decirte que en los últimos tiempos habrá personas que se apartarán de la fe por prestar atención a doctrinas de demonios, y que Satanás usará hipócritas y a mentirosos que enseñan sus doctrinas, y prohibirán casarse, y prohibirán comer ciertos alimentos. Y te he dicho también, en esta tarde, que el demonio, al contrario de lo que muchos creen de él, el demonio cree. El demonio no es ateo, el demonio cree. No le sirve para nada, porque tiene un credo, pero no cree en Cristo como Salvador. Tiene un credo en la mente, pero no en el corazón. Su vida no es transformada ni cambiada. Te he dicho esta tarde que el diablo sabe quién es Jesús perfectamente, y sus demonios también, y saben que es el Santo de Dios, y saben que es el Hijo de Dios, y conocen a Jesús y conocen a Pablo. Y te he dicho esta tarde que a lo mejor también te conocen a ti. En la medida en que tú te metas en campo enemigo, te irán conociendo más, haciendo la obra del Señor. Y te he dicho en esta tarde también que los demonios conocen las Escrituras, que se siembra la palabra, que se escucha la palabra, y enseguida viene Satanás y la quita. Y te he dicho en esta tarde que los demonios también tienen sus propias doctrinas.